Hola, candorianos. Madre mía, si me habéis pedido veces esta película en esta sección, ¿eh? Pero incontables veces. Estamos hablando de Watchmen, posiblemente una de las grandes obras maestras del género de superhéroes o del género de personajes de cómic trasladados a la gran pantalla, dirigida en el año 2009 por Zack Snyder, un Zack Snyder en absoluto estado de gracia en esta película, y que adaptó la novela gráfica homónima de Alan Moore y Dave Gibbons. Aunque bueno, ya sabéis que Alan Moore se desentiende totalmente, se lava las manos como Poncio Pilatos y en los créditos de la película ni siquiera aparece. Me hace mucha gracia porque aparece Dave Gibbons, co-creador de Watchmen, y Alan Moore pues no está, pero por voluntad propia, porque él no quiso tener nada que ver. Ya sabéis que el hombre está un poco... uno de esos genios locos que hay por el mundo. Y atentos porque también os comentaré la que para mí es la principal diferencia entre el cómic y la película, que por supuesto es el final, cómo se resuelve el final, el clímax de este film. Pues sí, pues eso, candorianos, vamos a hablar en este vídeo, por fin, de Watchmen. ¡Vamos allá! Watchmen. Soy muy fan de Watchmen, mucho más de la película que del cómic. Debo decir, y esto posiblemente a muchos os resultará pues prácticamente un sacrilegio, que me gusta más la película que el cómic porque la película para mí tiene un ritmo mucho más agradable de ver. En cambio el cómic, aunque es una obra maestra indiscutible, tiene una narrativa muy densa, muy propia de Alan Moore, muchísimo texto, muchísimo diálogo, muchísimas viñetas pequeñitas y en definitiva es un cómic muy denso de leer, con mucha crítica social, con mucho contexto sociopolítico. E insisto, es una auténtica genialidad y cuando lo lees lo comprendes y lo disfrutas como adulto, porque no es un cómic en absoluto para niños, pues lo puedes disfrutar un montón. Pero hay que reconocer que incluso a algunos adultos que conozco, este cómic se les atraganta porque les parece, pues eso, demasiado denso, más denso que el petróleo. La película, en cambio, está filmada con una maestría exquisita y Zack Snyder consigue adaptar las viñetas del cómic prácticamente en su totalidad a la gran pantalla con un estilo limpio, depurado, personal, propio, con un uso de la acción, de la cámara lenta y de todos los recursos narrativos y de dirección que sabemos que tiene Zack Snyder, pero os aseguro que en un momento mágico de su carrera. En 300 este cineasta ya nos flipó, ¿vale? Pero es que en Watchmen lleva su cine a la máxima expresión. Bueno, la historia de Watchmen todo el mundo la conoce. Está ambientada en los Estados Unidos de los años 80, en ese momento de tensión, de guerra fría entre Estados Unidos y la URSS. Y en ese contexto hay una serie de personajes que actúan como vigilantes al margen de la ley y un único personaje super, mega, maxi, ultra poderoso. Digamos que el único superhéroe que existe en ese universo ultra realista. Un universo ultrarrealista, pero al mismo tiempo una especie de futuro alternativo distópico en el que Nixon fue reelegido una y otra vez como presidente de los Estados Unidos en lugar de verse obligado a dimitir como ocurrió en el escándalo del Watergate. Que el que no sepa lo que es eso de Watergate y le parezca que es una bebida que se mezcla con Coca-Cola, que lo busque en Wikipedia, que no voy a ponerme aquí a explicar lo que es el Watergate, que es un coñazo. Básicamente, aparte de contarnos la historia de estos personajes, de estos héroes o vigilantes que aparecen durante todo el metraje, Watchmen es la historia de ese conflicto social, de esa guerra fría que existe entre uno y otro país. Y de cómo uno de estos personajes, uno de estos vigilantes, Ozymandias, quiere impedir que el mundo se vaya a tomar por saco, que acabe desencadenándose una guerra nuclear que termine con toda la humanidad. Al final de esta review llegaremos a la clave, a esa diferencia final de cómo en el cómic Ozymandias intenta impedir este cataclismo mundial y de cómo lo resuelven en la película. Los principales personajes tenemos por supuesto a Ozymandias, esta especie de Batman, porque es un tío rico, muy poderoso, o más bien podría ser Iron Man, da igual, súper inteligente, un auténtico cerebro, empresario, tiene un montón de dinero y por supuesto también se vestía de superhéroe habiendo adoptado el nombre de un faraón egipcio, porque el tío pues bueno, digamos que tiene un poquitín de ego, pero poquitín, muy poquito, casi nada, no se nota. Y será pieza clave en todo lo que ocurre en esta película. También tenemos a Espectro de Seda, de la que todo el mundo va a recordar sin duda su atuendo. Madre mía. Madre mía. Luego dicen que Canario Negro o que Power Girl... Madre mía, Espectro de Seda.
El comediante, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, o sea por Thomas Wayne, o sea por Negan. Espectacular su papel, espectacular el personaje, espectacular su interpretación, qué fusión más perfecta entre actor y personaje. Posiblemente el personaje más tridimensional de Watchmen, a mi parecer siempre, es el comediante. Un personaje que es malo a los ojos del espectador, pero que también puede llegar a resultar que en algunos momentos hace lo correcto. Estos personajes siempre se mueven en esta extraña escala de grises. Rorschach, otro de los personajes más importantes, en ciertos momentos incluso yo diría que el que más, de esta novela gráfica y por supuesto de esta película, cuya máscara, que representa estas formas que adoptan los test de Rorschach para determinar la personalidad de un sujeto, le proporciona también su nombre. Un personaje tremendo que tiene, yo creo que de las mejores frases de toda la película y algunas de las escenas más espectaculares. Búho Nocturno, prácticamente una representación de Batman en este universo, un Batman que se ha dejado un poco, que está venido a menos, pero que sigue teniendo esas aptitudes buenas para la lucha y para pilotar y todas estas cosas que sabemos que Batman hace muy bien. Y aunque podríamos hablar de los anteriores Minutemen que también aparecen en la película, yo creo que los protagonistas principales son estos y por supuesto el que os decía que es el único superhéroe, el único ser superpoderoso, casi divino que aparece en este film. Sí, candorianos, el Doctor Manhattan. Bueno, el Doctor Manhattan es uno de esos personajes ya absolutamente legendarios, ya no solo del cómic, sino también del cine gracias a esta película. Billy Crudup interpreta aquí al Doctor Manhattan en su versión humana y el que le presta un poco el rostro y los gestos, porque el cuerpo lo puso un fisioculturista, y a saber quién le puso la... Uy, ¿y este pitido? Y a saber quién le puso la... ¿Qué pasa? Que ahora no se va a poder decir aquí... Ya empezamos con la censura, YouTube. Ya empezamos con la censura. Estoy en mi canal y ni siquiera puedo hablar de la p*** del Doctor Manhattan. Bueno, diremos la hembra del pollo. Esto me hace mucha gracia porque en el cómic hay gente que opina que el tamaño de los atributos masculinos del Doctor Manhattan eran una especie de referencia a que es la única parte de su anatomía que lo hace parecer más débil. Porque en el cómic tiene, pues, una cosa así chiquitica, ¿no? Y en la película, pues, se gasta un trasto azul de proporciones bíblicas, ¿vale? O sea, lo que viene siendo una berenjena. Además me hace mucha gracia porque es que se pasea totalmente por ahí enseñando ahí, venga ahí, venga. Se te va la vista, o sea, es imposible. Tú estás ahí y se te va la vista. Ahora, una cosa os digo, si yo fuera un ser casi divino, que puedo resplandecer, hacer un montón de cosas, puedo ver el pasado, el futuro, el presente, vaporizar las balas, hacer cualquier cosa y tengo el cuerpo de un cachas, pues por supuesto no me pondría una minga así, me pondría pues lo que lleva el Doctor Manhattan o más. Pero bueno, el Doctor Manhattan, un personaje que era un científico cuando era humano y sufrió un accidente en una cámara de energía que lo desmaterializó, pero después lo volvió a materializar y le confirió los poderes, pues prácticamente de un dios. Un dios que inmediatamente Estados Unidos lo proclamó como suyo y lo convirtió en el gran superhéroe americano. Gracias a él ganaron Vietnam, le dieron la vuelta a la historia y pues básicamente desequilibraron esta balanza de la Guerra Fría porque los rusos podían tener un montón de bombas, pero Estados Unidos tenía al fucking Doctor Manhattan. Este personaje será absolutamente clave en la historia ya que será el vehículo que utilizará Ozymandias en la película, no tanto en el cómic, para conseguir su idea de la paz mundial. Antes de llegar a esta parte final de la película, quiero comentaros algunas de las escenas que más me gustan y algunos de los aspectos que más destaco de este film. Watchmen tiene una fusión perfecta entre imagen y música. De hecho, para mí una de las mayores sorpresas de esta película fue cómo tiene secuencias en las que la música habla por sí sola y va empastando perfectamente con lo que vemos en pantalla. Tras la pelea brutal inicial del comediante con ese ser desconocido, que después haremos por supuesto que fue Ozymandias, asistimos a una secuencia de créditos inicial al más puro estilo Zack Snyder y al ritmo de The Times Are Changing. Oh, the times they are changing. No será la única secuencia con una canción como fondo, porque después en el funeral del comediante tenemos también el temazo The Sound of Silence, que yo lo gasto mucho en mis vídeos cuando pasa algo y pongo cara triste, ¿vale? Porque queda muy bien, fijaos. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Además queda muy bien si lo pones en blanco y negro también y con un pequeño zoom a la cara. Futuros youtubers, ya tenéis aquí un recurso súper usado. ¿Y qué decir de esa escena de sexo aéreo dentro del búho, entre el búho nocturno y Espectro de Seda, a ritmo de la canción Hallelujah? Zack Snyder se pega aquí un órdago con la música que es tremendo, de verdad. Qué bueno es cuando quiere ser bueno el tío.
La acción de la película es otro punto a destacar, con escenas fantásticamente rodadas, como os decía, un manejo perfecto de la cámara lenta y acelerada, muy al estilo de 300, y con un look, con un aspecto visual, pues absolutamente reconocible, ¿no? Muy parecido al del cómic, pero al mismo tiempo muy Snyder, muy cromático. El diseño de los trajes de los superhéroes de Michael Wilkinson, el diseñador habitual que trabaja con Zack Snyder, también era una auténtica locura. Exacto al de los cómics, pero al mismo tiempo totalmente creíble, realista y perfecto. ¿Escenas fantásticas? Pues yo creo que todas, de principio a fin. Para mí la película no decae. La escena inicial de lucha del comediante, los créditos, las pesquisas de Rorschach con voz en off mientras que va pensando todo lo que ocurre, la secuencia de la cárcel de Rorschach también es absolutamente apoteósica, pero desde que entra hasta que sale, menuda sobrada se pega cuando les dice eso de «yo no estoy encerrado con vosotros, vosotros estáis encerrados conmigo». Yo no estoy encerrado con vosotros. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! Y qué decir de la propia historia de Rorschach, cuando vamos viendo en flashback su historia, cuando él era joven e inexperto, según él mismo se declara, y descubre el caso de ese pedófilo que asesina a una niña y se la da de comer a sus perros, que ahí esa es la noche en la que Rorschach pierde definitivamente lo poco que le quedaba de su identidad humana, de Walter Kovacs, y se entrega por completo a su identidad de vigilante Rorschach. A los hombres se les arresta, a los perros se les mata. Él lo dice con más saña, pero básicamente es eso. A los hombres se les arresta, a los perros se les mata. También la secuencia en Marte es absolutamente maravillosa, así como toda la secuencia de origen del Dr. Manhattan. Es que, bueno, de verdad, podría estar hablando de cada secuencia de la película como prácticamente mi favorita, no puedo elegir solo una. A nivel interpretativo la película está altísima, desde luego, todos los actores están genial. A mí me gusta mucho Patrick Wilson, que está fantástico, pero también Jeffrey Dean Morgan, como os digo, pero Ozymandias, Rorschach, Espectro de Seda, están todos absolutamente fantásticos. Todo el reparto está increíble. La trama, al igual que en el cómic, es un poquito densa, puede costar un poquito de meterte en ella y puede ser un poco lenta en ciertos momentos, pero aún así hay que reconocer la maestría y la habilidad de Zack Snyder para dotarle de un ritmo que realmente el cómic no tenía. Faltan algunas cosas que se quedan en el tintero, muchas más de las que a los fans le gustaron, pero hay que reconocer que Watchmen era muy difícil de adaptar y que esta adaptación sale, pero vamos, sale súper airosa de una empresa tan arriesgada. Y los que echen de menos los relatos de la Fragata Negra lo pueden encontrar en una edición especial en Blu-ray y creo que incluso se compran por separado. Y vamos a la parte final de la película, que es donde yo al menos creo que reside la principal diferencia entre cómic y el film. Aparte, por supuesto, en el tamaño de la del Dr. Manhattan. Pero bueno, ¿quieres dejar de censurarme, YouTube? Por favor, están atentos, ¿eh? El plan de Ozymandias, aunque de absoluto corte megalomaníaco, es la paz mundial. Él quiere evitar que el mundo se autodestruya por una guerra nuclear y el reloj del apocalipsis está prácticamente en la medianoche. Y para conseguirlo, Ozymandias piensa que si en el mundo hay algo lo suficientemente peligroso y aterrador como para que todos los países olviden sus diferencias y luchen juntos, pues conseguirá poner a cero el reloj de la medianoche y que la guerra nuclear se convierta en algo que no vaya a ocurrir. En el cómic, para esto, Ozymandias crea una especie de calamar de pulpo enorme gigantesco con el cual ataca Manhattan, provocando grandes destrozos que vemos con bastante claridad en las viñetas del cómic. Y que obtiene ese resultado de que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos como el resto de potencias nucleares vean que hay amenazas, aparentemente alienígenas, contra las que tienen que luchar juntos y no luchar entre ellos y perder el tiempo. Mientras que en la película, Ozymandias se valdrá del Dr. Manhattan como chivo expiatorio para culparle de unas bombas nucleares que han explotado por todo el mundo y que ha colocado, pues él. Básicamente el plan es el mismo, se produce esa lucha entre los héroes, los vigilantes y Ozymandias, pero obviamente los vehículos que utilizan para conseguirlo son muy distintos. Tal vez sea un pequeño matiz sin importancia porque al final el resto de cosas son prácticamente idénticas, pero hay mucha gente pues que se encabronó un poco por este cambio, ¿no? En mi modesta opinión, insisto, personal y subjetiva, yo creo que el final que proponen en esta película Zack Snyder es muy superior al final del cómic. Al menos para mí, encaja mucho más en el contexto de la película. Yo eso del animal marino gigantesco, pues como que no, pero lo de las bombas nucleares lo veo mucho más integrado dentro de este contexto de Guerra Fría, de amenaza nuclear, etc. Al final es la propia amenaza nuclear lo que une al mundo en contra de una guerra nuclear. Y tiene toda la lógica del mundo que sea el Dr. Manhattan el que resulte culpado de todo esto. Así, la Tierra para los terrestres y el Dr. Manhattan, pues que es una especie de dios contemplativo, pues a Marte. Seguro que allí no hay nadie empeñado en aconsejarme. No sabéis que estoy cantando, ¿no? No sabéis quién es Ismael Serrano. Da igual. En conclusión, tanto por el aspecto visual como por la capacidad de adaptar una obra tan compleja como Watchmen en el cómic, como por las interpretaciones, como por el guión adaptado, absolutamente por todo lo que vemos en esta película, para mí, Watchmen no solamente es una fantástica adaptación de la novela gráfica, sino incluso una de esas raras avis en las que el producto fílmico es incluso un poquito superior, en mi opinión, al producto
impreso. Watchmen es una obra maestra contemporánea del cine basado en cómic y para mí es una película que merece un 9. Y que sin duda propició que Zack Snyder pudiera dirigir, pocos años después, la película El Hombre de Acero. Y esta ha sido mi crítica de Watchmen 10 años después de su estreno. Os prometo que no lo he hecho a propósito coincidir, pero justo este 2019 se cumplen 10 años de Watchmen. Increíble cómo vuela el tiempo, de verdad. Es que se nos va... Si te ha gustado la crítica, dale un buen like. Y también le puedes dar un buen like al Dr. Manhattan y a su enorme... Nada, va a ser imposible decirlo, no lo vais a escuchar en el vídeo, ¿eh? Suscríbete al canal para más contenido como este y de todo tipo. Nos veremos muy pronto aquí en La Botella de Candor en un próximo vídeo y hasta entonces, como siempre, buena suerte para vosotros y para vuestras familias. ¡Polla! ¡Toma! ¡Chúpate esa, YouTube!